Hola a todos. Esta noche vamos a explorar una historia que creo que hará que sus corazones latan un poco más rápido. Como una buena canción que no pueden olvidar. Imaginen que están caminando a casa después de un largo día de trabajo. Los sonidos de la ciudad se desvanecen y el aire se vuelve extrañamente silencioso. Es una de esas noches en las que sienten que sus vidas son solo una serie de eventos ordinarios, contables y predecibles. Pero en un momento inesperado, un encuentro fugaz lo cambia todo. Puede que les cueste creerlo cuando escuchen esta historia. Así que, antes de que se sientan cómodos, tomen un momento para darle me gusta al vídeo y suscríbanse, pero solo si realmente les gusta lo que hago aquí. Y si están escuchando en algún lugar, háganme saber su ubicación y hora local en los comentarios a continuación. Ahora, apaguen las luces, tal vez enciendan un ventilador para un suave ruido de fondo, y emprendamos juntos el viaje de esta noche. ¿Alguna vez han sentido que la vida siempre les lanza desafíos inesperados? Como si alguien en lo alto quisiera ver si pueden superarlos? Todo el asunto comenzó en una noche sombría. El aire olía a tormenta y las luces de la ciudad parecían más tenues de lo habitual. Habían tenido un largo día en el trabajo y todo lo que querían era llegar a casa, quitarse los zapatos y acostarse en el sofá. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes para ustedes. Mientras caminaban por una calle solitaria, una sirena de policía lejana se mezclaba con el zumbido del tráfico. Un automóvil estacionado en una zona prohibida les llamó la atención. Lo que les llamó la atención en particular fue un hombre con uniforme parado cerca, con una libreta en la mano y una expresión de fastidio. No le habrían prestado mucha atención si la luz de un poste no hubiera resaltado su figura. Tenía el pelo negro y corto, una mandíbula fuerte y unos ojos que parecían poder ver a través de cualquiera, incluso desde lejos. Continuaron caminando, pero al pasar, sus ojos se encontraron por un segundo. Fue un momento breve, pero suficiente para que su corazón se acelerara. ¿Hay algún problema?, preguntó con voz grave. Negaron con la cabeza, sintiéndose tontos por haberlo mirado fijamente por tanto tiempo. No, nada en absoluto. Él arqueó una ceja sin apartar la vista de ustedes. Será mejor que sigan caminando. Esta no es la mejor zona a esta hora. Siguieron su consejo y caminaron unos pasos más. Pero un fuerte grito desde la distancia les hizo girar la cabeza. Vieron a un hombre con una sudadera con capucha corriendo hacia ustedes, y antes de que pudieran reaccionar, se topó con ustedes, casi derribándolos al suelo. El oficial actuó con una velocidad inesperada. En un abrir y cerrar de ojos, tenía al hombre sometido contra el capó del coche. Su voz era firme y su postura era fuerte. Mientras tanto, ustedes apenas podían recuperar el aliento. ¿Están bien?, preguntó, volviéndose hacia ustedes. Asintieron, todavía aturdidos. Creo que sí. La situación se resolvió rápidamente. Otro coche patrulla llegó y se llevó al hombre esposado. De repente, ustedes y él se quedaron solos en la calle tranquila. Los miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que realmente estaban bien. Deberían sentarse un momento, todavía se ven un poco pálidos. No discutieron. Se apoyaron contra la pared e intentaron calmar su respiración. Gracias, murmuraron. Pudo haber sido su imaginación, pero pensaron que vieron algo destellar en sus ojos. De repente, dijeron, me llamo Alejandro. Él dudó un poco antes de responder, Javier. Su nombre sonaba fuerte. No sabían que en ese momento, este encuentro cambiaría todo en sus vidas. El viento frío de la noche continuó acariciando su piel mientras Javier se iba.
pero la sensación de su presencia permaneció, como una pequeña llama cálida que se negaba a extinguirse. Caminaron hasta su apartamento, con el corazón todavía acelerado. No solo por el incidente con el hombre de la sudadera con capucha, sino por algo más profundo, algo más difícil de explicar. Su nombre, Javier, resonaba en su mente como una melodía que no podían olvidar. Entraron a su casa, cerraron la puerta y se quedaron parados en la oscuridad por un momento, respirando profundamente. La quietud de la casa contrastaba con el caos de la calle, pero su mente no encontraba paz. Lentamente se quitaron el abrigo, colgándolo de forma automática, mientras sus pensamientos volvían a la mirada seria, a esos ojos oscuros que parecían haber visto partes de ustedes que nadie más había visto. Se sentaron en el sofá, encendieron la lámpara de pie a un lado y observaron las sombras que los muebles proyectaban en la pared. Todo parecía extrañamente diferente, como si el encuentro con Javier hubiera alterado su percepción de su entorno. La vieja alfombra bajo sus pies se sentía más áspera, los cojines menos cómodos y las paredes parecían más estrechas. Esa noche, no durmieron mucho. Dieron vueltas en la cama, sintiendo el roce de la manta como un recordatorio constante de su inquietud. Cada vez que cerraban los ojos, veían su rostro, su fuerte mandíbula, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando hablaba, el leve temblor de sus labios cuando pronunciaba su nombre, Alejandro. Los administradores de patrullas de todo el mundo todavía debaten si la atención de los oficiales puede ser distraída por interacciones personales inesperadas, pero en ese momento, ustedes no le prestaban atención en absoluto. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Fueron a trabajar con el cuerpo cansado y la mente divagando. Las conversaciones de sus colegas pasaban de largo como el agua, sin dejar rastro. Sonreían y asentían en los momentos apropiados, pero realmente no estaban allí. Estaban en esa calle, al lado de Javier. Por la tarde, al salir de la oficina, sus pies casi inconscientemente los llevaron al lugar donde lo habían conocido la noche anterior. La calle ahora estaba más tranquila. Algunas tiendas comenzaban a cerrar y el tráfico era más lento. Se apoyaron en un poste de luz, fingiendo mirar su teléfono, pero en realidad solo estaban esperando. Estaban esperando verlo. El tiempo parecía pasar dolorosamente, pero finalmente, él estaba allí. El uniforme azul oscuro, el chaleco antibalas ajustado a su pecho y la radio colgada de su hombro. Caminaba con una apariencia decidida, pero su rostro tenía el mismo cansancio mezclado con vigilancia que habían visto la noche anterior. Sus ojos lo siguieron mientras se acercaba al coche patrulla estacionado. Podían escuchar el sonido de sus botas en la acera y el sutil tintineo de las esposas colgando de su cinturón. Cada detalle parecía estar grabado en su memoria como una fotografía. Al principio no los vio. Estaba revisando unos papeles cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron de nuevo. Fue un segundo, pero sintieron que el tiempo se detenía. Su expresión era normal, profesional. Pero había algo en la forma en que sus pupilas se dilataron por un instante que les hizo pensar que él también lo recordaba. No se acercaron. No querían interrumpir su trabajo. Se quedaron de pie, mirando desde lejos, sintiendo una extraña alegría por estar cerca, a pesar de estar separados. Luego, cuando se subió al coche y se fue, sintieron un vacío inexplicable. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina. Después del trabajo, caminaban por esa calle con la esperanza de verlo de nuevo. A veces tenían suerte y lo encontraban, a veces no. Pero cada vez que lo veían, aunque fuera desde lejos, sentían que algo dentro de ustedes volvía a la vida.
Una tarde lluviosa, finalmente sucedió algo que rompió esa distancia invisible. Estaban parados bajo el toldo de una tienda, resguardándose de la lluvia, cuando vieron a Javier salir de un edificio cercano. Todavía llevaba el uniforme pero sin la chaqueta, y la camisa se le pegaba al cuerpo por la lluvia. Los músculos de sus brazos, la curva de sus hombros, todo se volvió más claro bajo la tela mojada. Esta vez, sus miradas no fueron solo fugaces. Él se acercó. No dijo nada al principio, solo se paró a su lado bajo el mismo toldo, sacudiéndose el agua de las manos. Su respiración era tranquila, pero notaron que sus ojos los miraban de vez en cuando. Ustedes también lo miraban de reojo, pero cada vez que lo hacían, sentían que sus mejillas se ponían calientes. El sonido de la lluvia cayendo al suelo los envolvía, creando una extraña burbuja de intimidad. El mundo exterior parecía volverse borroso, mientras ustedes dos se quedaban allí, compartiendo ese pequeño refugio. Estuvieron allí de pie durante varios minutos, en silencio. Los dedos de Javier jugaban con el borde de su cinturón, un gesto de nerviosismo que contrastaba con su exterior confiado. Se concentraron en la forma en que las gotas de lluvia rodaban por su cuello, deslizándose lentamente dentro de su camisa. Finalmente, la lluvia cesó. Se enderezó, ajustando su cinturón. No se despidió, pero antes de irse, les dio una última mirada. Fue una mirada rápida, pero había más en sus ojos que simple cortesía. Era el comienzo. A partir de ese día, sus encuentros se volvieron más frecuentes, aunque siempre bajo una apariencia de aleatoriedad, casi accidental. A veces era en la misma calle, a veces en una cafetería cercana, donde él entraba para tomar un café rápido mientras patrullaba. No hablaban mucho, solo frases cortas, pero la tensión entre ustedes crecía como una cuerda que se apretaba con cada encuentro. Una noche, todo cambió. Habían terminado su turno de trabajo, pero se sentían inquietos. En lugar de irse a casa, decidieron caminar. Pasaron por la calle familiar, pero no vieron a Javier. Continuaron deambulando hasta que escucharon su voz detrás, Alejandro. Se giraron, y él estaba allí. Esta vez no llevaba uniforme, sino una camiseta ajustada que resaltaba su físico y unos jeans desgastados. Su cabello estaba más desordenado y parecía más relajado, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que los había cautivado desde el primer día. ¿Caminando solos tan tarde? Su voz era suave, pero su mirada decía otra cosa. Asintieron, sin encontrar palabras para hablar. Caminaron juntos por la ciudad casi desierta. No hablaron mucho, pero la cercanía de su cuerpo, el roce ocasional de sus brazos, creó una corriente eléctrica que los dejó sin aliento. Se detuvieron en un pequeño parque. Se sentaron en un banco, las tenues luces apenas iluminaban su rostro, pero podían ver los contornos de su cara, el perfil de sus labios. El silencio se hizo denso, como si ambos supieran que algo estaba a punto de suceder. Y luego Javier se inclinó un poco hacia ustedes. No los tocó, no dijo nada, pero su aliento rozó su mejilla. Y en ese momento, supieron que no había vuelta atrás. El aire de esa noche parecía volverse más denso, pesado de humedad y tensión. Aunque aún no se habían tocado, la cercanía de Javier era como un fuego contenido, a solo unos centímetros de su piel. Sentados en ese banco del parque, podían sentir el calor que irradiaba su cuerpo, la leve vibración de su respiración rítmica. Su brazo estaba apoyado en el respaldo detrás de ustedes, y aunque no los tocaba, su presencia era suficiente para mantener cada músculo de su cuerpo en alerta. El cielo sobre ustedes era de un gris oscuro,
salpicado de algunas estrellas que se asomaban entre las nubes. Las tenues luces de la ciudad dibujaban largas sombras sobre el césped húmedo. Podían escuchar el canto de los grillos y el murmullo silencioso del tráfico lejano. Todo parecía tan normal, al mismo tiempo, tan extraordinario. Sus dedos se entrelazaron en sus rodillas, tratando de ocultar el ligero temblor que los traicionaba. Sentían que debían decir algo, pero cualquier palabra parecía torpe, insuficiente. Su mente giraba en torno a un solo pensamiento: él estaba allí con ustedes, no por obligación, sino por elección propia. Había venido como Javier, el hombre, no como el oficial de policía. El silencio entre ustedes no era incómodo. Por el contrario, tenía un peso casi tangible, como si sus cuerpos estuvieran hablando un lenguaje que sus bocas no se atrevían a pronunciar. De vez en cuando, giraban la cabeza unos grados para mirarlo de reojo. Su rostro era claramente visible bajo la luz difusa, su nariz recta, su mandíbula afilada, el leve movimiento de su nuez cuando tragaba. Notaron que sus dedos se apretaban y se soltaban lentamente en el borde del banco. Él también estaba inquieto, lo que los hacía sentir menos solos en su ansiedad. Su cuerpo parecía relajado, pero había una tensión bajo la piel, como si estuviera conteniendo algo que luchaba por salir. El tiempo pasó de una manera extraña esa noche. No sabían si habían sido minutos u horas los que habían estado sentados allí, pero en algún momento, Javier se levantó con movimientos lentos. Su gesto no fue de despedida, sino como una invitación silenciosa. Lo entendieron de inmediato y se levantaron, siguiendo sus pasos sin preguntar. Caminaron juntos por las calles vacías. La ciudad dormía, pero para ustedes, todo parecía más vivo que nunca. Cada poste de luz, cada esquina, cada sombra que sus cuerpos proyectaban en el pavimento parecía tener un significado especial. Sus hombros se rozaban de vez en cuando, y ese contacto fugaz enviaba descargas eléctricas por todo su cuerpo. Sentían que no podían respirar con normalidad, pero no querían que terminara. En su pecho se libraba una batalla entre el deseo de prolongar ese paseo interminable y el miedo de que al llegar a algún destino, todo se desvaneciera. Llegaron a su coche, no el coche patrulla, sino uno personal, discreto, que parecía encajar perfectamente con su personalidad tranquila. Abrió la puerta del lado del pasajero y hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Entraron sin decir nada. Sus manos estaban frías, aunque por dentro ardían. El viaje fue corto, pero se sintió como un viaje a lo desconocido. Las luces de la calle se deslizaban por la ventana, reflejándose en sus ojos tranquilos pero vigilantes. No había música, solo el sonido del motor y su silencio compartido. Intentaron mantener la calma, pero con cada segundo que pasaba, su ansiedad aumentaba. Finalmente, llegaron a su apartamento. Era un edificio modesto, del tipo que es fácil de pasar por alto en la ciudad. Subieron por una escalera estrecha, y en el camino, sus manos se tocaron accidentalmente. Fue un contacto muy pequeño, pero suficiente para que sintieran un escalofrío en la espalda. Al entrar, se sorprendieron por la simplicidad del lugar. Todo estaba ordenado, casi excesivamente. Los muebles eran sencillos, en colores neutros. No había adornos personales, excepto por un par de fotos en blanco y negro en un estante. Parecía más la habitación de un hotel que una casa. Pero había algo en el aire, un olor a madera y tabaco que sentían que era muy suyo. Se quedaron parados al lado de la puerta, sin saber qué hacer. Javier se quitó la chaqueta y dejó las llaves en la mesa. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto fuera calculado.
Se volvió hacia ustedes y los miró fijamente. Sus ojos negros se encontraron con los suyos, y por primera vez, sintieron que no estaban viendo al oficial de policía, sino al hombre detrás de esa fachada de poder. Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Él dio un paso hacia ustedes. La distancia entre sus cuerpos se redujo hasta que pudieron sentir el calor que irradiaba de su pecho. Su corazón latía tan fuerte que temieron que él pudiera oírlo. Hubo un momento de vacilación, como si ambos estuvieran esperando una especie de señal para dar permiso. Pero no había nada más que la respiración agitada de ambos y el anhelo acumulado después de días de mirarse. De roces accidentales que no eran tan accidentales. Cuando su mano finalmente se deslizó por su mejilla, sintieron que el tiempo se detenía. Sus dedos eran firmes pero suaves, como si estuvieran explorando un territorio desconocido. Su pulgar trazó lentamente la línea de su mandíbula, y cerraron los ojos, rindiéndose a la caricia que habían imaginado tantas veces. El primer beso entre ustedes fue tentativo, casi temeroso, pero ese contacto inicial fue suficiente para romper toda contención. Lo que siguió fue un beso profundo, lleno de todo lo que habían silenciado hasta ese momento. Su mano se deslizó por su espalda, atrayéndolos más cerca, mientras sus dedos se agarraban a la nuca, temiendo que todo fuera un sueño. Sus cuerpos se unieron con una naturalidad sorprendente. Podían sentir su corazón latiendo fuerte contra su pecho, su aliento mezclándose con el suyo. No hubo palabras, solo susurros ininteligibles y el sonido de su piel rozándose. La noche transcurrió en un baile lento y torpe pero lleno de pasión reprimida. La cama simple, con las sábanas blancas arrugadas bajo sus cuerpos. La ventana estaba ligeramente abierta, y el aire fresco se mezclaba con el calor que irradiaban ustedes dos. Cada caricia era un descubrimiento. Cada beso era una confirmación de que esto era real. Cuando finalmente se acostaron uno al lado del otro, respirando al unísono, sintieron que algo dentro de ustedes había cambiado para siempre. Javier los miró con unos ojos que ahora se daban cuenta que eran el refugio que habían estado buscando sin saberlo. No hablaron. No era necesario. Sus cuerpos se entrelazaron bajo la manta, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron completos. La noche fue su cómplice, y cuando amaneció, supieron que los próximos 2 días serían el comienzo de algo que nunca olvidarían. El amanecer se filtró a través de las gruesas cortinas de tela, pintando sombras suaves en las paredes de la habitación casi minimalista. La luz pálida revelaba lentamente los detalles que la oscuridad de la noche había ocultado. El borde de metal de la cabecera, las arrugas en la manta desordenada, los pliegues en la almohada que aún llevaban el peso de sus cabezas. Llevaban un tiempo despiertos, pero no se movían. Estaban acostados de lado, observando en silencio el rostro de Javier, que dormía profundamente a su lado. Su respiración era lenta y constante, su pecho subía y bajaba rítmicamente. La manta solo cubría sus caderas, dejando al descubierto su torso tonificado. La piel ligeramente bronceada contrastando con el blanco prístino de la tela. Sus ojos se detuvieron en su cuello, donde aún quedaba el rastro sutil de sus besos de la noche anterior. Luego se deslizaron hacia su clavícula y a lo largo de la línea de su hombro, hasta sus brazos que descansaban relajados sobre el colchón, con los dedos ligeramente curvados. Recordaron cómo esas manos habían acariciado su cuerpo con tanta firmeza y ternura, cómo sus dedos se habían entrelazado con los suyos en los momentos en que sus alientos se habían convertido en uno solo. Cerraron los ojos por un momento, tratando de aferrarse a la sensación de su piel cálida bajo sus caricias. Los recuerdos de la noche los invadieron con fuerza, la pasión contenida que finalmente había explotado. El temblor en sus labios mientras exploraba su cuerpo.
La forma en que sus músculos se tensaban cada vez que sus cuerpos se unían en ese baile lento e instintivo. Pero sobre todo, recordaron la última imagen, sus cuerpos agotados, entrelazados en un abrazo silencioso, mientras el sudor se secaba lentamente en su piel. Abrieron los ojos de nuevo. Javier seguía durmiendo, ajeno a sus pensamientos. Se veía más joven así, con el rostro relajado, desprovisto de la tensión que generalmente lo acompañaba durante el día. Se preguntaron cuántas veces había dormido solo en esa cama, en esa casa que ahora podían ver con más claridad, reflejando tanto su personalidad reservada. Los muebles eran simples, funcionales. No había objetos personales, excepto por las fotos en blanco y negro que habían visto la noche anterior. Se incorporaron un poco para verlas mejor, imágenes de paisajes, calles vacías, algunas figuras distantes. Ninguna de las fotos mostraba un rostro de cerca, ninguna hablaba de familia o amigos. Se volvieron a acostar, esta vez más cerca de él, hasta que sus piernas se tocaron suavemente bajo la manta. Sintieron su calor y se sumergieron en él. Cerraron los ojos, respirando al ritmo de su pecho, como si pudieran sincronizarse con el más allá de lo físico. No sabían cuánto tiempo había pasado. El zumbido de la ciudad lejana comenzó a hacerse más audible, una sirena lejana, voces bajas, pasos que resonaban en la acera. Pero dentro de esa habitación, todo seguía inmóvil en una quietud nueva, casi irreal. Javier se movió un poco a su lado. Su cuerpo se estiró, y sintieron que su piel se frotaba contra la suya. Su corazón se aceleró de nuevo, como si el simple hecho de compartir ese espacio con él fuera suficiente para desestabilizarlos. Lentamente se giró, aún con los ojos cerrados, hasta que quedaron cara a cara. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo. Podían sentir su aliento cálido rozando su mejilla y el ligero aroma de su piel, una mezcla de jabón neutro y algo que ya habían reconocido como propio de él. Inhalaron profundamente, tratando de grabar ese momento en su memoria. Se sentían tan vulnerables, tan expuestos, pero al mismo tiempo, nunca habían experimentado una sensación de plenitud tan grande. Finalmente, abrió los ojos. Fue un despertar lento, deliberado. Sus pupilas negras se encontraron con las suyas, y por unos segundos, ninguno de los dos se movió. No había sorpresa ni incomodidad en su mirada, solo aceptación y algo que se parecía a la ternura, aunque estuviera velada por su habitual seriedad. El día transcurrió en un estado de ensueño. Se levantaron tarde, pero sin prisa. Desayunaron en su pequeña cocina, donde todo estaba dispuesto con una precisión casi militar. El café fuerte y el olor a tostadas llenaban el espacio con un calor acogedor. Cada movimiento que hacían parecía tener un significado. Cuando sus manos se tocaron al pasarle el azúcar, sintieron esa corriente eléctrica de la que no podían escapar. Cuando él se inclinaba para tomar algo, su cuerpo rozaba el de ustedes, y esos contactos fugaces se convertían en pequeños incendios internos. Luego, caminaron por el barrio. La ciudad se veía diferente con él a su lado. Aunque vestía ropa casual, sus gestos seguían siendo los de un hombre acostumbrado a la vigilancia. Sus ojos escaneaban discretamente cada esquina, como si estuviera evaluando posibles amenazas. Pero de vez en cuando, les dedicaba una mirada breve, y en esos momentos, toda su severidad desaparecía. El sol de la tarde los envolvió mientras caminaban por un parque. La luz dorada resaltaba los contornos de su rostro, la ligera sombra de su barba incipiente. Se sentaron a su lado en un banco de madera, y él puso su brazo detrás de ustedes, sin tocarlos, pero creando una burbuja invisible que los separaba del resto del mundo. La noche llegó,
y regresaron a su apartamento. Esta vez no hubo vacilación. Sus cuerpos ya se conocían, pero la intensidad no había disminuido. Todo fue más lento, más consciente. Cada beso, cada caricia, parecía decir las cosas que no se atrevían a pronunciar. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron de nuevo, fue como sellar algo que había estado creciendo desde la primera vez que se miraron en esa calle. Una ráfaga de aire frío entró en la habitación y los despertó. Abrieron los ojos y se encontraron solos en la cama. La luz de la mañana ya inundaba la habitación a través de la ventana abierta, y el aire fresco traía un ligero olor a tabaco que ya habían reconocido como suyo. Un destello de pánico los invadió. ¿Dónde estaba él? Se sentaron, mirando alrededor de la habitación. Todo seguía allí, su camiseta en una silla, sus jeans en el suelo, pero él no estaba. Lentamente se levantaron y se vistieron, cada movimiento con una tensión invisible. Salieron del dormitorio y lo encontraron en la cocina, sentado en una silla, bebiendo café y mirando por la ventana. Su rostro estaba pensativo, pero cuando giró la cabeza y los vio, una leve sonrisa se formó en sus labios. ¿Dormiste bien?, preguntó con una voz tranquila. Asintieron y se acercaron a él. Se sentaron frente a él, y en un momento de silencio, sintieron que una paz llenaba la habitación. Notaron un cambio en su mirada. Ahora no había reserva ni vigilancia. Solo honestidad. Los siguientes 2 días fueron un espejismo. Caminaron por la ciudad, sin un plan claro. Pasaron horas hablando de temas triviales, de nada en particular, pero sentían que lo estaban conociendo a un nivel más profundo que nunca. Descubrieron que amaba la música clásica y que coleccionaba encendedores viejos. Le contaron sus sueños y las historias de su pasado, sus miedos y las cosas que los hacían reír. También le contaron su miedo de que lo que estaba pasando entre ustedes fuera imposible. Nada es imposible, respondió él, con un destello de sinceridad en sus ojos. La segunda noche, regresaron a su apartamento. El ambiente era diferente. Ya no había la tensión ni el anhelo frenético de la primera noche. Había una paz, una nueva comodidad. Se acostaron en la cama, en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad por la noche. Su mano acarició su mejilla, y ustedes se inclinaron hacia su caricia, disfrutando de la ternura. Tengo que irme por la mañana, dijo. El trabajo. Asintieron. Ya sabían que esto iba a suceder, pero la confirmación aún les dolía. Lo abrazaron con fuerza, y él los abrazó con fuerza, como si estuviera tratando de mantenerlos a su lado. Cerraron los ojos y trataron de grabar todas las sensaciones, su olor, su calor, la seguridad de sus brazos. Querían recordar cada detalle, cada momento de esos 2 días. La mañana llegó demasiado pronto. Se despertaron y encontraron a Javier en uniforme, luciendo tan fuerte y distante como la primera vez que lo conocieron. Se pararon frente a él, y no dijo nada. Solo los miró, y en su mirada, vieron el arrepentimiento. Lentamente levantó la mano y acarició su mejilla, como la primera vez, pero esta vez con una ternura diferente. No los besó, solo asintió lentamente. Adiós, Alejandro, susurró, y eso fue todo. Salieron de su apartamento, solos, llevando consigo una sensación de desesperación y esperanza a la vez. Su olor todavía estaba en su piel, y sabían que esos 2 días nunca serían borrados. Caminaron a casa, y aunque la calle estaba llena de gente, se sentían más solos que nunca. Cerraron la puerta y se apoyaron en ella, con los ojos cerrados.
Su cuerpo todavía sentía el cansancio de las noches de insomnio, pero su mente estaba dolorosamente despierta. Podían oler su jabón en sus manos, en su piel. El impacto de esos días no fue solo físico, fue un despertar emocional. Por primera vez en mucho tiempo, se habían sentido vistos, deseados, aceptados. Entraron al baño, abrieron el agua caliente y se quitaron la ropa, dejándola caer al suelo. Cuando entraron en la ducha, el agua caliente les cayó sobre la cabeza, y por un instante, se sintió como si estuviera lavando todo. Pero el olor de Javier todavía estaba allí, aferrado a su piel, a su memoria. No podían lavarlo. No querían. Después de la ducha, se pusieron ropa vieja. Se sentaron en el sofá, mirando al vacío. Se preguntaron qué estaría haciendo él. ¿Estaría pensando en ustedes? ¿Se reiría al recordar una historia que le habían contado? ¿Recordaría el toque de su mano, el sonido de su voz? Su teléfono estaba en la mesa de café, en silencio. Habían pensado en escribirle. Habían pensado en enviarle un simple mensaje, algo como me alegro de haberte conocido, pero el miedo al rechazo los detuvo. ¿Y si para él, solo había sido una aventura? ¿Y si esos 2 días no habían significado para él lo mismo que para ustedes? El miedo los paralizó. La noche transcurrió lentamente. La ciudad se sumergió en la oscuridad, pero su mente permaneció despierta. Se levantaron y fueron al baño. Cuando se miraron en el espejo, notaron algo diferente en sus ojos. Había una mezcla de anhelo, deseo y miedo. Se acercaron al lavabo y se lavaron la cara. El agua fría los despertó un poco, pero no disipó la sensación de vacío. Cuando volvieron a levantar la vista, se encontraron sonriendo, casi inconscientemente. Porque a pesar del miedo y la incertidumbre, algo había cambiado. Ya no eran el mismo hombre que había conocido a Javier en esa acera. Ahora llevaban sus huellas en su piel y en su alma. Sabían que no podían volver atrás. Cerraron los ojos y se aferraron a la única certeza que tenían, lo que habían vivido era real. El resto, el tiempo lo diría. Y mientras la noche envolvía la ciudad, su corazón seguía latiendo con el eco de su nombre, Javier. Pasaron los días, luego las semanas. Su nombre seguía latiendo en su pecho, pero su teléfono seguía en silencio. Cada noche al acostarse, buscaban en su piel el calor que él había dejado, pero solo encontraban frialdad. Una tarde, mientras caminaban por la calle donde se habían conocido, lo vieron. Llevaba su uniforme, luciendo serio e imponente, pero sus ojos los vieron. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, solo un leve asentimiento. Una mirada casi imperceptible que fue suficiente para que supieran que nada había terminado. La vida volvió a su ritmo normal, pero nada era normal. Iban a trabajar, volvían a casa, cocinaban, hacían lo que todos los demás hacían, pero ahora tenían un secreto. Era el recuerdo de Javier. El recuerdo de su olor, de la suavidad de su tacto, de la seriedad y la ternura en sus ojos. Cada vez que salían de su casa, lo buscaban. Cada vez que escuchaban una sirena de policía, esperaban que fuera él. Sus vidas ahora estaban marcadas por momentos fugaces de esperanza y noches llenas de anhelo. Una mañana, estaban tomando café en una pequeña cafetería cerca de su trabajo cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudaron un poco, luego respondieron, y la voz al otro lado de la línea hizo que su corazón se detuviera. Alejandro, soy Javier. No sabían qué decir. Habían imaginado este momento tantas veces,
pero la realidad era completamente diferente. Después de un silencio, él dijo, siento no haber llamado antes. He estado pensando mucho. Su voz era insegura, lejos de su habitual confianza. Luego, los invitó a tomar un café. Lo encontraron en otra cafetería, una en una zona más tranquila de la ciudad. No llevaba uniforme, sino una chaqueta de cuero negra que resaltaba su físico tonificado. Se saludaron torpemente y se sentaron en un rincón discreto. Lo siento, dijo de nuevo, mirándolos directamente a los ojos. No he podido dejar de pensar en ti. Sintieron que un alivio los invadía. Era una confesión que necesitaban escuchar. Esa tarde, hablaron durante horas, reviviendo los 2 días que habían pasado. Él les explicó que había estado asustado, que nunca había experimentado algo así y no sabía qué hacer. Solía vivir una vida diferente, dijo, fingía ser alguien que no era. En ese momento, lo entendieron todo. Su fachada distante, su vacilación. Había tenido que vivir una doble vida, y eso lo había consumido. Quería tomarme mi tiempo para estar seguro, dijo, seguro de que esto es lo que realmente quiero. Sintieron una nueva conexión entre ustedes, más profunda y honesta. Ya no había miedo ni incertidumbre. La conversación finalmente les permitió encajar, como las últimas 2 piezas de un rompecabezas. Al salir de la cafetería, su mano rozó la suya, y supieron que algo se había sellado entre ustedes. Un compromiso silencioso con un nuevo comienzo, una nueva verdad. En las semanas y meses siguientes, su relación creció de forma natural y duradera. Las citas nocturnas dieron paso a cenas íntimas y mañanas de domingo perezosas. Conocieron a sus amigos, que se sorprendieron por el cambio en él. Nunca ha estado tan relajado, dijo un amigo. Siempre parecía tan serio. Finalmente, una noche, mientras caminaban por la calle donde se habían conocido por primera vez, Javier les tomó la mano. Se detuvo y los miró, sus ojos brillando bajo la luz de la calle. Te amo, dijo simplemente, pero esas palabras perforaron su alma. Toda la espera, todo el miedo y todo el dolor se disolvieron en ese momento. Su vida ya no estaba marcada por la espera, sino por la certeza. Habían encontrado el amor, pero sobre todo, habían encontrado la aceptación. Habían encontrado a un hombre fuerte que los había elegido, que había dejado su pasado para vivir una vida auténtica con ustedes. Y en ese momento, cuando se besaron bajo la luz de la calle, supieron que todo había valido la pena. Los días de duda y soledad se desvanecieron, dando paso a una profunda e inquebrantable sensación de felicidad. Cuando pensaron en todo lo que había sucedido, recordaron una frase que él les había dicho una noche. Los sociólogos aún debaten la complejidad de la autorrevelación en nuestra sociedad, pero para mí, es simple. Se trata de quién te hace sentir en casa. Y para ustedes, eso era lo que él hacía. Él era su hogar. La vida continuó, pero ahora con una diferencia significativa. Sus vidas ya no estaban divididas, y sintieron una plenitud que nunca antes habían experimentado. Cada mañana al despertar, se sentían agradecidos de tenerlo a su lado. Se había convertido en una parte indispensable de sus vidas. Una noche de verano, se sentaron en el porche, mirando las estrellas. No hubo muchas palabras, solo un silencio cómodo. Su mano descansaba sobre la suya, y sintieron su calor. Apoyaron la cabeza en su hombro, y una profunda sensación de paz los invadió. Recordaron las noches solitarias en el sofá, la sensación de vacío cuando pensaron que lo habían perdido, pero todo ese dolor ahora parecía tan lejano. Sonrieron levemente.
Su vida no era perfecta, pero era suya. Y en ella, habían encontrado a una persona que les había dado la fuerza para vivir esa vida auténticamente. Cerraron los ojos y se dejaron llevar por la tranquilidad de la noche. Con la certeza de que nunca olvidarían esos 2 días. El recuerdo de la tensión, de la pasión, de la ternura, todo estaba grabado en ustedes. Y cada vez que veían pasar un coche patrulla, sonreían, porque sabían que para Javier, ya no era solo un coche patrulla. Era un recordatorio del hombre que había sido y del hombre en el que se había convertido, el hombre que amaban. Al irse, supieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Habían encontrado el amor que habían estado buscando sin saberlo, un amor que los había cambiado para siempre. Nuestro viaje termina aquí, en una noche estrellada, con el susurro de un amor que ha sido encontrado. A veces, el amor viene en los disfraces más inesperados, como un oficial de policía fuerte en una calle lluviosa, y nos exige el coraje para reconocerlo. Esta no es una historia de 2 hombres que se encontraron, sino la historia de uno que se encontró a sí mismo gracias a otro. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más solitarios, el amor puede florecer, fuerte y verdadero. Recuerden siempre que las apariencias pueden engañar, y la autenticidad es algo que debemos encontrar en nosotros mismos y a veces en otra persona. Ahora, cierren los ojos y dejen esta historia en sus corazones. Buenas noches, mi amigo.